Santiago, el apóstol, en el texto que ustedes ven ahí en la imagen, dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. La imagen hace referencia a unas palabras del apóstol Pedro cuando dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso leemos aquí cuando nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta manada de búfalos se unieron ante su adversario, su enemigo, el león. Lo resistieron. Lo único que pudo hacer fue huir de ellos. Es una exhortación también para nosotros los cristianos. Desde que Eva cayó presa de el engaño de Satanás hace mucho tiempo, la guerra por las almas de los hombres ha continuado desde entonces. A veces parece que la humanidad ha dado un paso hacia adelante y dos hacia atrás en este conflicto crítico entre el bien y el mal. Un escritor antiguo, pero inspirado por Dios, se lamentó con estas palabras en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. Todos hemos pecado. Y el resultado final, nosotros conocemos muy bien cuál es. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos 6:23, no es el texto que aparece aquí en pantalla, él ha dicho que la paga del pecado es la muerte. Un escritor no inspirado se lamentó en su libro La Biblia tiene la respuesta y dijo: incluso ahora hay millones que adoran conscientemente a Satanás y muchos más millones que odian cada vez más a Dios. Esa no es una imagen bonita. Tenemos un archienemigo, el diablo. Y nuestra batalla contra el archienemigo de Dios y el ardiente enemigo del hombre, preguntémonos, ¿es una batalla perdida? ¿Son los poderes de Satanás demasiado grandes para que nosotros los superemos? Simplemente nos rendiremos y alzaremos la bandera blanca en rendición definitiva, sabiendo que somos derrotados y destruidos por un enemigo cuyos poderes no conocen límites. ¿Cuál será el fin de este asunto? Miramos a veces el mundo alrededor nuestro y podemos llegar a pensar que la causa está perdida. Si bien nunca debemos subestimar el poder y la capacidad de Satanás, tampoco debemos subestimar el poder y la capacidad de nuestro gran Dios y su palabra. Satanás puede tener el poder de atraparnos, pero Dios tiene el poder de sacarnos de esa trampa. Pablo escribe en 2 de Timoteo y dice: y escapen del lazo del diablo en que está cautivos a voluntad de Dios. Sí, Satanás puede tener el poder de atraparnos, pero Dios tiene el poder de sacarnos de esa trampa. Como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos.
Dios tiene el poder de sacarnos de la trampa del diablo. Dios tiene el poder para librar de la tentación a los piadosos. Pero nosotros tenemos un papel a desempeñar en esa liberación. Resistir es algo que Dios nos enseña. Resistir firmes en la fe. Pedro nos dice en 1 de Pedro 5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿cuál es el consejo? Lo dice en el verso 9. Al cual resistid firmes en la fe. Sí, el diablo anda alrededor mirando quién le va a dar la oportunidad, quién se va a descuidar para poder devorarlo. Pero dice el apóstol Pedro, resistámoslo. A ese león rugiente, a ese adversario que se llama el diablo, nos dice que en este papel de liberación que Dios nos ofrece, porque Dios tiene el poder para sacarnos de las trampas del diablo, nos dice resistamos firmes en la fe. Juan escribió en 1 de Juan 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos un papel a desempeñar. Si queremos liberarnos, si queremos resistir al diablo. Y como lo dicen los dos textos que acabamos de leer, dentro de eso, dentro de ese papel que nosotros debemos llevar a cabo, es el de resistir firmes en la fe. Y obviamente, nosotros no podemos ignorar sus métodos, sus ardides, sus tretas. Pablo nos dice en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, resistir firmes en la fe. No ignorar sus métodos, sus ardides, sus tretas. Tampoco ser de doble ánimo. No podemos ser de doble ánimo. Santiago dice en el capítulo 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Más bien, nosotros debemos estar alerta ante el peligro siempre presente que representa nuestro enemigo. Como nuestro padre Abraham, el de antaño, debemos mantenernos firmes. Pablo, en Romanos 4, habla de él, de nuestro padre Abraham, y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora, en esta parte inicial, en el papel que nosotros tenemos para desempeñar en esa liberación, en esa resistencia contra el diablo, de resistir firmes en la fe, de no ignorar sus métodos, sus ardides, sus tretas, de no ser de doble ánimo, de mantenernos firmes. Entonces es lógico que surja la pregunta, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo podemos resistir firmes en la fe? ¿Cómo podemos no ignorar sus métodos? ¿Cómo no ser de doble ánimo? ¿Cómo mantenernos firmes? ¿Cómo logramos nosotros esto? ¿Qué armas se pueden encontrar en nuestro arsenal? Necesitamos una armadura de batalla. Los
búfalos, como veíamos en la primera imagen. Su armadura son sus cuernos, son su herramienta de defensa, de combate. Ahora, ¿qué armas tenemos nosotros? Necesitamos una armadura. Por eso, Pablo escribió en Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y culmina diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cada uno de nosotros ha tenido un día malo. No todos los días del cristiano son buenos. Hay días malos y hay días re malos. Pablo nos dice aquí que para que podamos resistir en el día malo, nos vistamos de toda la armadura de Dios, no de una parte de ella, sino de toda la armadura de Dios. En esta lucha con el diablo, ¿cómo podemos lograr resistirlo? Bueno, Pablo nos dice, hay una armadura de batalla, la necesitamos, debemos vestirnos de ella para que cuando nos llegue el día malo o los días malos, tengamos con qué resistir. Ahora, pregunta, ¿qué es exactamente la armadura de Dios? Toda la armadura de Dios. El apóstol Pablo, después de mencionarlo, de que tomemos toda la armadura de Dios, nos explica en el mismo contexto qué es exactamente toda la armadura de Dios. Escribe ahí a partir del verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ustedes ven ahí en la imagen donde está el soldado con toda la armadura. Y nos dice el apóstol Pablo, ceñidos vuestros lomos, el cinto con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es esa pechera, la parte que va al frente del tronco. Esa es donde tenemos la coraza de justicia. Verso 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí tenemos toda la armadura de Dios. La verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el evangelio de la paz, el yelmo, el casco y la espada del Espíritu. Con ello podemos nosotros enfrentar al diablo, resistirlo. Pablo lo dijo en el verso 6, capítulo 6, verso 13. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando uno analiza la tentación de nuestro Señor, después que fue bautizado, cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, ese armamento que mencionó el apóstol Pablo es el mismo armamento empleado por nuestro Señor. Cada vez que el diablo lo tentó,
La resistencia del Señor se expresó en el estribillo repetitivo: escrito está. Y cada vez que el diablo vino y le tentó, el Señor siempre le respondió: escrito está. En las 3 ocasiones que vino y le presentó la tentación, en cada una de ellas, el Señor siempre respondió: escrito está. Después de lo cual, aprendemos en Mateo 4:11 que dice: el diablo entonces le dijo, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aprovechando el ejemplo de Cristo, años más tarde, el inspirado Santiago escribió, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nos sumergimos en un conocimiento práctico de la palabra de Dios, si nos animamos y seguimos adelante, si nos negamos rotundamente a ceder o rendirnos, nosotros, como Pablo, podemos decir unas palabras que él mencionó en Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y culmina diciendo: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de esto, hermanos, nosotros debemos darnos cuenta de que si bien Dios no actuará necesariamente para prevenir nuestra tentación por parte de Satanás, tampoco permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Pablo escribe en 1 Corintios 10, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son dentro de la esfera de lo humano, no de lo superhumano. Por eso es claro al decir Pablo, toda tentación que nos llega es dentro del rango de lo humano. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios no permite que seamos tentados más allá de lo que usted y yo podamos soportar. Porque todas las tentaciones son dentro del rango de nuestras capacidades, dentro del rango de ser humano, no sobrehumano. Debemos recordar, hermanos, que si bien Satanás puede ser el acusador, tenemos un abogado. En Apocalipsis 12:10 nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Tenemos un abogado, Cristo Jesús. El diablo es nuestro acusador. El diablo siempre lo que busca es señalarnos y acusarnos. Tenemos un abogado. Jesús, el Cristo que está con nosotros, defiende nuestro caso, nos protege y se niega a abandonarnos. El mismo apóstol que escribió el libro del Apocalipsis para consolar a los santos del primer siglo,
que perdían la vida a diario por el maligno, también escribió en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, Jesús, el mejor de todos. Un abogado que no se vale de triquiñuelas. Un abogado que no se vale de acciones por debajo de la mesa. Un abogado que nos defiende con la verdad. Un abogado que entiende nuestra situación, nuestra condición. Un abogado que es misericordioso. Un abogado que no trabaja por interés personal, por dinero, sino un abogado que trabaja por el interés del necesitado. Nosotros. Mientras que nuestro adversario lo único que hace es actuar como un fiscal condenando y solicitando la máxima pena. El escritor a los Hebreos dijo en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué hace él, hermanos? Intercede por usted, intercede por mí, siempre. Porque su propósito, su plan es que seamos salvos. Si buscamos a Dios a través de él, porque como él mismo lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Él intercede por mí, intercede por usted siempre, porque lo que está procurando es nuestra salvación. No olvidemos nunca que la victoria está a nuestro alcance. El resultado de la batalla por las almas de los hombres ya está decidido. Como dijo Pablo en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No nos olvidemos, hermanos, la victoria está a nuestro alcance. Dios nos ha provisto a nosotros de la armadura para que podamos resistir al diablo, para que podamos hacerle huir. Cuando optemos nosotros por desertar, porque podemos desertar del ejército de Dios si así lo deseamos, nos vamos a convertir en desertores. Muchos, aún hermanos que estuvieron con nosotros en el ejército de Dios, un día optaron por dejar el ejército y se convirtieron en desertores. A lo largo de los milenios, muchos han hecho exactamente eso. Se cansaron de la batalla y se rindieron. Dejaron a un lado toda la armadura de Dios. Se quitaron la cubierta de la verdad. Descartaron la coraza de justicia. Se quitaron los zapatos del evangelio de la paz. Dejaron el escudo de la fe. Se quitaron el yelmo de la salvación. Pero lo hicieron bajo su propio riesgo. Judas, por ejemplo, se llenó tanto de la esencia de Satanás que Jesús en Juan 6 se refirió a él de esta manera. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es del diablo? Cuando Pablo escribió a los cristianos, advirtió en Efesios 4:27, ni deis oportunidad al diablo. Pero algunos lo hicieron. Y no solamente fue en ese entonces, ha sido en toda época, aún hoy en día.
En ocasiones nosotros le hemos dado la oportunidad al diablo y sabemos qué ha ocurrido, sabemos qué nos ha sucedido. Dos de los primeros cristianos, Himeneo y Alejandro, fueron tan vencidos por el diablo que Pablo dijo de ellos lo siguiente, primera de Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando Dios habló a través de Juan a la iglesia de Tiatira, indicó que algunos de estos cristianos se habían vuelto tan inicuos que hablaban de lo siguiente, Apocalipsis 2:24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Qué acusación tan terrible y tan horrible. Y qué desperdicio innecesario. Obviamente, estas personas habían ignorado la amonestación del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Como resultado, nunca podrían decir con el gran apóstol a los gentiles y con los fieles de todos los tiempos. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Santiago dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo existe. El diablo es una realidad. El diablo ataca. El diablo busca cualquier oportunidad. El diablo tiene sus métodos, tiene sus tretas, tiene sus ardides. El diablo busca cualquier oportunidad. El diablo ha atrapado a muchos, pero Dios tiene el poder para liberarnos también. Dios nos ha prometido la victoria. Esa victoria está a nuestro alcance. Dios nos ha provisto de toda la armadura necesaria para que podamos nosotros resistir en el día malo. Hermanos, nos espera un gran futuro, pero el futuro es para los vencedores. El futuro no es para los que claudican. El futuro es para aquel que se vista de toda la armadura de Dios y para que cuando llegue un día malo en sus vidas o varios días malos en sus vidas, hagamos uso de toda esa armadura que Él nos ha provisto. Dios, hermanos, nos ha hecho la gran promesa. Resistir al diablo. Sometámonos a Dios. Resistamos al diablo y Él huirá de nosotros.